Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar acompañándonos a esta hora en su programa Mi Alma Tiene Sed. Les damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes y les enviamos un afectuoso saludo y les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. A los que nos están sintonizando en Guatemala a través de la frecuencia 760 AM, así como a todos y cada uno de los que lo están haciendo a través de internet dentro y fuera del territorio nacional. Bendecimos la vida de todos y cada uno de ustedes y sabemos que a lo largo de este día han estado con nosotros sintonizando la programación que día a día se emite con el propósito de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, amados hermanos, estamos hablando de la sanidad. Ese es el tema que hemos estado hablando, la sanidad que Jesús trajo. Recordemos que Jesús es la manifestación del amor de Dios, aunque en toda la Biblia, amados hermanos, vemos el obrar milagroso de Dios. Éxodo 15, verso 26, la primera cita que vamos a ver esta noche, dice: les dijo: si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces, amado hermano, vemos ahí que Dios se manifiesta poderosamente, amado hermano. Tenemos aquí a un Dios que es grande en su bondad, en su misericordia, y que no solo sana enfermedades físicas, sino también enfermedades del alma, enfermedades del corazón. Y es un Dios que quiere el bienestar de todos y cada uno de nosotros. Recordemos que en Jeremías capítulo 29, verso 11, claramente el Señor manifiesta que tiene planes de bien o pensamientos, dependiendo de la versión que usted esté leyendo, amado hermano, porque las diferentes traducciones pues tienen acepciones, pero por ejemplo, dice una de las que yo tengo acá: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, amado hermano, vemos que el Señor quiere manifestar su bondad, su misericordia. En Isaías capítulo 53 también vemos que el Señor manifiesta su bondad, ¿verdad? Como iba a traer una materialización, si usted me permite el término, una expresión más palpable de su amor, que lo hizo a través de Jesucristo. Y dice en Isaías capítulo 53, versículo número 3 en adelante: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados.
Y esta misma porción de la Escritura, específicamente la parte que dice: y por sus llagas nosotros fuimos curados, también el apóstol Pedro la cita en su primera carta, capítulo 2, verso 24, reafirmando así el deseo de Dios de querer sanar, amado, de limpiar nuestro cuerpo de la enfermedad. Hemos estado hablando de esta temática, de cómo es que ingresó la enfermedad al mundo, y hemos visto en algunos momentos cómo es un instrumento útil en las manos de Dios, y como también a veces el enemigo la utiliza para destrucción del ser humano. El caso que les mencionaba, aunque creo que deberíamos de analizar en algún momento, es el de Job. Job es un ejemplo claro de cómo muchas veces el Señor manifiesta su amor hacia cada uno de nosotros, amado hermano, en Romanos capítulo 8, verso 28. Un verso que muchos a veces recitan, que algunos están a favor y otros están en contra. El famoso verso dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, y algunos se cuestionan acerca de esto, ¿verdad? Pero en el caso de Job, ahí lo vemos claramente ejemplificado, amado hermano, porque el Señor, Dios Todopoderoso, tenía un especial aprecio por Job, así como lo tiene por usted y por mí, que ahora somos hijos suyos a través del sacrificio de Cristo Jesús. Usted ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, y está manifestando, amado hermano, la vida de Cristo en usted, dejando la vida de pecado, la vida de idolatría, la vida de prácticas totalmente contrarias a lo que Dios establece, obedeciendo su palabra, leyendo la Escritura, orando, ayunando, congregándose, creciendo, amado hermano. Seguramente usted ha experimentado que desde el día en que usted entregó su vida al Señor, el amor de Dios, goza usted el favor de Dios, y esto pasaba con Job. Y el enemigo, que el Señor lo reprenda, se presentó delante del Señor. Usted tiene que saber, amado hermano, que hasta el diablo tiene que rendirle cuentas a Dios. Aquí no hay nadie que no le vaya a rendir cuentas a Dios. Aún el más altivo, el más soberbio, le tiene que rendir cuentas a Dios. Y el enemigo pues pensó causarle un daño, un perjuicio a Job para apartarlo de su fe, ya que Dios manifestaba que Job era uno de sus siervos, y que Job manifestaba un amor profundo y leal por Dios. Y el enemigo pues le pidió permiso a Dios para poderlo atribular, y Dios se lo concedió. Pero Dios le puso límites, amados hermanos. Si usted lee cuidadosamente el libro de Job capítulo 1, se da cuenta cómo Dios tiene cuidado y pone límites del accionar del enemigo. Y entonces por eso le digo que es un caso que vamos a tener que estudiar, si el Señor lo permite, más adelante. Y en el capítulo 2 vemos que lo enferma de tal manera, amado hermano, que Job tenía muchas llagas en su cuerpo, se desfiguró, perdió aquella apariencia gallarda, varonil, elegante, y se convirtió en un hombre llagado y dañado físicamente, amado hermano, a tal punto que ni sus amigos lo reconocieron cuando fueron a visitarle. Entonces fue afectado por la enfermedad, pero Dios no permitió que el diablo lo matara, y a través de todo ese proceso Dios purificó y perfeccionó la fe de Job. Algo que el enemigo quería utilizar para mal, Dios lo utilizó para bien, para afirmar la fe de uno de sus siervos. Entonces, amado hermano, tenemos que tener claro que Dios tiene control de todas las cosas.
Y Él en ningún momento va a permitir que la enfermedad predomine en nuestras vidas, sino que al contrario, Dios va a estar siempre atento, amado hermano. Y debemos de saber, amado hermano, que aun cuando nos toque pasar por el proceso más difícil, Dios tiene control de todas las cosas. Y algo que el Señor estaba poniendo fuertemente en mi corazón, que lo diga antes de que pues tal vez se nos vaya el tiempo, o por la temática tan extensa que es, porque no es un tema que podamos abordar solamente en 20 minutos, amado hermano. Es una temática que lleva mucho estudio y mucha profundización. Tenemos que tener claro que el Señor, de todos modos, amado hermano, a usted y a mí no nos diseñó para estar solo en esta tierra. Él nos diseñó para estar con Él por la eternidad. Y pues seguramente, amado hermano, si el Señor nos lo concede, si nosotros se lo pedimos, si nosotros lo rogamos, nos va a conceder tener una vida tranquila aquí en la tierra, si le puedo llamar de esa manera. Pero si nos tocara pasar por alguna enfermedad aquí, amado hermano, y el Señor decidiera que en esta tierra nosotros no vamos a recibir la sanidad, el Señor nos va a tener sanos por la eternidad allá con Él, porque cuando usted lee el libro de Apocalipsis se da cuenta que cuando el Señor habla de la ciudad donde usted y yo vamos a morar con Él por la eternidad, habla que es una ciudad donde no hay enfermedad, donde no hay tristeza, donde no hay llanto, donde no hay pobreza, donde no hay miseria, sino que está continuamente la presencia de Dios. Entonces ahí, amado hermano, nosotros vamos a tener una eternidad con Dios sin ninguna aflicción, porque la enfermedad entró a este mundo, como lo he mencionado, a causa del pecado, y se materializó en el cuerpo que Dios nos dio cuando nosotros fuimos expulsados del huerto, pero no nosotros sino Adán. Y cuando Adán empezó a reproducirse ya fuera del huerto en esta tierra, pues nos fue heredando un cuerpo que efectivamente muere continuamente, que es un cuerpo que está sujeto a debilidades, que está sujeto a enfermedades, y que el Señor también ha permitido que existan avances médicos, es decir, hombres que se dedican al estudio de la medicina y todas y cada una de las disciplinas que esto conlleva para poder atender a una persona y tratar de brindarle cierto alivio en los procesos de enfermedad. La sanidad total muchas veces solo se obtiene por un milagro de parte de Dios, o como le comento, cuando ya el Señor nos llama a su presencia. En el Salmo 103, que es el que dio origen a este estudio, amado hermano, dice en el verso 3: Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias. La Nueva Traducción Viviente y algunas otras señalan el que sana todas tus enfermedades, dice ahí. Entonces, amado hermano, debemos de tener nuestra fe puesta en Dios y Él va a obrar. Él sigue siendo Dios y va a seguir siendo Dios desde el principio hasta el final. Él va a seguir siendo Dios de la eternidad hasta la eternidad. Él sigue siendo Dios, amado hermano, y el que tiene el control de nuestras vidas es Él. Sin embargo, es importante hablar de la sanidad, porque Él opera y obra milagros de sanidad. Y eso es lo que hemos estado viendo. Y como les comenté, cuando el Señor me impulsa a que empecemos a desarrollar esta enseñanza, esta serie de programas que hemos tenido al respecto, amado hermano, y que son precisamente para la edificación de nuestra vida, para una palabra de aliento, de consuelo, de esperanza, no me impulsa a que lo veamos desde el punto de vista de Lucas. Lucas es el médico amado, es un médico reconocido, amado hermano, un estudioso de esto, y él desarrolla una tarea maravillosa de escribir un evangelio, de escribir uno de los 4 evangelios,
digno de confianza, debido a que él hizo una exhaustiva investigación, una investigación profunda, una investigación a detalle, y deja escrito de forma ordenada los acontecimientos de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Obviamente ese es el punto fundamental de nuestra fe, la resurrección de Jesucristo. Y no solo eso, sino que también él tiene la bendición de parte de Dios de escribir el libro de los hechos, el libro de las acciones, el libro del mover del Espíritu Santo al inicio de la iglesia. Y entonces, amado hermano, les comentaba, o quiero comentarles en esta oportunidad, que revisando el Evangelio de Lucas también comienza con sanidad, al igual que Génesis. Fíjense que es una comparativa entre Génesis y Lucas. El Lucas nos hablaría entonces del Génesis de Jesús, porque Jesús solamente cuenta con 2 relatos acerca de su genealogía y nacimiento, y esos están en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, pero Lucas es el que da más detalles. Lucas, como le digo, investigó más profundamente detalles de la vida de nuestro Señor Jesucristo y los dejó plasmados. Él nos habla de su adolescencia, específicamente cuando tenía 12 años, ya se hallaba en el templo, con los maestros, hablando de la palabra de Dios. También nos habla de su nacimiento, de los acontecimientos que rodearon el nacimiento del Señor Jesús, que fueron acontecimientos extraordinarios. Y entonces le decía que, haciendo la comparación con el libro de Génesis, en el Génesis el Señor manifiesta su poder sanador en la vida de las matriarcas del pueblo de Israel, porque Sara le cambian el nombre y le sanan la esterilidad, porque la esposa de Abraham era estéril. Luego la esposa de Isaac era estéril y también Dios la sana y le concede a Isaac, y luego le concede a sus 2 hijos, a Esaú y Jacob, los gemelos. Y luego en la esposa de Jacob también opera Dios un milagro de sanidad, de romper la esterilidad. Y el Evangelio de Lucas comienza precisamente hablando de la sanidad que Dios opera en Elizabeth, pariente de María, la que fue escogida para ser mamá de Jesús y que era estéril, para dar paso o para dar vida para que Juan, el que nosotros llamamos el Bautista, naciera y se convirtiera en el profeta que Dios había predestinado para anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo y presentarlo a Él públicamente al pueblo de Israel. Y entonces, amados hermanos, vemos ahí esa gloriosa forma en que Dios se manifiesta, ¿verdad? Y entonces hemos estado viendo, por ejemplo, ya en el capítulo 7 de Lucas, que el Señor continúa operando las sanidades, y acá se narra lo siguiente: después que terminó todas las palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniera y sanara a su siervo. Ellos se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sanado.
Pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que lo seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados lo hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces, amado hermano, en estos 10 versos del capítulo 7 vemos muchos detalles de lo que Jesús realizó. Como le digo, Lucas investigó diligentemente todos y cada uno de los acontecimientos y los plasmó en el Evangelio. Y nos dejó todos esos detalles para que nosotros los podamos contemplar, leer, analizar, estudiar, y nos demos cuenta, amado hermano, de la grandeza de nuestro Dios. Entonces acá nos dice que después de haber estado enseñando, Jesús entró a Capernaum. Capernaum pues es un lugar que el Señor utilizó como centro de operaciones, si usted me permite esa palabra, o como un lugar donde él residía, y era como que su base de operaciones. Él llegaba y luego se movilizaba de ahí, o ahí realizaba varias actividades, pero de eso hablaremos otro día. Aquí el punto primordial es que se nos dice que cuando Jesús llegó, había un siervo de un centurión que era muy querido por el centurión y que estaba enfermo y a punto de morir. Era una enfermedad grave. Eso es lo que se nos deja ver aquí. Y el centurión, amado hermano, déjeme decirle que de acuerdo a la ley romana, porque era el imperio dominante, tenían autoridad para exigir a los ciudadanos que habían sido conquistados que realizaran ciertas tareas por ellos. Nos podían obligar a cargar el equipaje o realizar algunas tareas de manera temporal. Lo podían hacer porque eran los que habían conquistado, y los ciudadanos que habían sido sometidos al señorío de Roma tenían la obligación de cumplir ese mandamiento, o bien eran tenidos por rebeldes y podían ser encarcelados o podían ser muertos por el hecho de haberse rebelado ante una autoridad. Pero este centurión, amado hermano, es de admirar porque él no ejerció esa autoridad en un caso de extrema urgencia, porque él tenía un siervo que él quería mucho. Y la Escritura nos enseña que el siervo que es diligente, amado hermano, tiene una alta probabilidad de que, si el hijo natural es perezoso, es indolente, el siervo puede ocupar su lugar y tomar posesión de los bienes que el padre de familia o el propietario de las cosas herede, porque obviamente las va a saber manejar mejor que el hijo negligente, que el hijo haragán, que el hijo perezoso. Y al parecer, o desde mi punto de vista, amado hermano, y creo que es mi punto de vista, mi apreciación particular después de haber leído esta porción bíblica y los textos que anteceden, ¿verdad?, que seguramente ese siervo era muy diligente y se había ganado el aprecio del centurión por ser un siervo ordenado, trabajador, honrado, prudente, sabio, entendido para realizar todas las tareas que llevaban a que el centurión estuviera, en cuanto a las cosas de su hogar, tranquilo, ¿verdad? Porque había una cosa que el siervo no podía hacer, y era salir a combatir por el centurión, ¿verdad? Entonces el centurión, cuando oyó hablar de Jesús, no fue a hablar él directamente con él, sino que fue y habló con los ancianos. Los ancianos, como le mencionaban, eran las figuras de autoridad de cada una de las poblaciones, tenían representatividad, eran
como decirle, como los alcaldes o los gobernadores de las regiones, tenían que impartir la justicia, tenían que conocer la ley, y el centurión acudió a ellos para que la petición, amado hermano, tuviera, si usted me permite la expresión, mayor peso, ¿verdad? Poder a Jesús solicitarle su intervención. Aunque yo estoy seguro que si el centurión hubiera hablado directamente con Jesús, Jesús hubiera accedido a atender la solicitud del centurión sin mayor trámite, porque Jesús era el siervo de Dios, y no hacía acepción de personas. Y Jesús nos deja la gran muestra de su obediencia y sometimiento a las autoridades, ya que es un mandamiento que Él ha puesto. Vemos que Él, como nuestro Maestro, como nuestro Señor, Él mismo lo lleva a cabo. Él no fue rebelde a ninguna de las autoridades, nunca hubo alguna tacha que se le pudiera hacer. Incluso cuando lo juzgaron, ninguno de los acusadores pudo afirmar que Jesús estaba sublevando y que esta acusación hubiese sido respaldada por algunos de los soldados. Al contrario, los soldados habían verificado que en ningún momento los había tratado de manera irrespetuosa o les había hablado de una forma insultante o agresiva. Entonces, amado hermano, los ancianos van y le hacen ver a Jesús acerca de la necesidad que este centurión tiene, y dejan ver que también el centurión tenía fe, porque construyó, edificó una sinagoga, y esa sinagoga fue costeada, fue pagada con el dinero de este centurión. Él no le robó a alguien más, sino que él de su propio dinero estableció una sinagoga. Y de acuerdo a los estudios de los comentarios que he realizado, para la implantación de una sinagoga, amado hermano, se requerían por lo menos 10 miembros. Con 10 miembros ya se podía edificar una sinagoga y establecer ahí un lugar para que estos pudieran estudiar la palabra, leerla, meditarla, tener un centro de culto y de adoración. Y este centurión tomó de su propio dinero para edificar esa sinagoga. Entonces Jesús fue, o iba, mejor dicho, hacia la casa del centurión con el propósito de poder sanar al siervo de este. Y seguramente, amado hermano, con los ancianos y Jesús iban los discípulos y iban una multitud que le seguía. Acuérdense que detrás de Jesús siempre anduvieron multitudes. Cuando Él empezó a manifestar su ministerio y todo lo que Dios le daba, la enseñanza, las sanidades, etcétera, la gente se agolpaba para oírlo, para verle, para tocarle. Y Jesús emprendió camino a la casa del centurión. Y seguramente cuando los ancianos y Jesús y los discípulos y la multitud iban camino hacia allá, aquellos soldados romanos que estaban bajo el mando de este centurión le había informado que se dirigían a la multitud hacia la casa de él, y pues dio la orden de que los dejaran pasar, porque él los había mandado a llamar. Y entonces, ya cuando estaba a cierta distancia, pues el centurión ya preparó otra comitiva, pero esta vez de sus amigos, de sus cercanos, de los de su mismo sentir, de su confianza. A ellos los envió. Ya envió primero a los ancianos, ¿verdad?, para que hablaran con Jesús, pero luego envió una comitiva de amigos. Y estos amigos le dieron un mensaje al Señor. Le dijeron: Señor, reconociendo la autoridad de Jesús, vea a usted la forma de dirigirse de un centurión hacia Jesús. Un centurión romano, un centurión que, de acuerdo a
que nosotros podemos ver no solo en la escritura, hermanos, sino que también en la historia. Los romanos eran politeístas, ellos creían en muchos dioses. Ellos tenían muchos dioses y tenían muchos ritos, muchas situaciones. Y a veces, pues obviamente, amado hermano, ellos también adoptaban como suyos a dioses de las naciones conquistadas, o por lo menos tenían noción de que Dios se refería, pero este centurión reconoce el Señor de Jesús y le envía a decir Señor. Fíjese. Y esta es una de las cuestiones que muchas veces nosotros hemos dejado por un lado, hermano. Nosotros hemos a veces perdido la perspectiva de que si bien Jesús es nuestro Salvador, de que Jesús es Señor, de que Jesús también puede llegar a ser nuestro amigo, Él sigue siendo Señor y sigue siendo Dios. Es una figura de autoridad, es una figura de respeto, es una figura a la cual nosotros le debemos de dar honra, honor, poder y autoridad, pero nosotros muchas veces, por algunas malas enseñanzas, por alguna equivocación acerca de la doctrina, nosotros creemos que podemos tratar al Señor de una manera irrespetuosa. Pero este centurión, siendo extranjero, lo trató con mucho respeto y mucha honra y le mandó a decir Señor. Curios, el dueño, el jefe. Señor, tú eres más grande que yo. Yo tengo conquistado este país, soy parte del ejército que conquistó esta nación, pero yo reconozco que no tengo el señorío, tú lo tienes. En otras palabras, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, y ni aún me tuve yo por digno de ir a ti. Pero yo te pido a ti, Señor, a ti que eres el creador de todas las cosas, porque pareciera que él tenía más claro, amado hermano, lo que después el apóstol Pablo nos escribe en la carta a los Colosenses, donde dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Él le dice, le mandó a decir, di una palabra, di la palabra, y mi siervo será sanado. En otro entender, le dijo, Señor, tú eres tan grande y tan poderoso que no necesitas estar frente a mi siervo, solo necesitas decir la palabra, y lo que tú digas, eso será hecho. Y no lo dudó. No le mandó un discurso diciendo, bueno, Señor, mira, si en tus posibilidades está en ver si de alguna manera pudieras tal vez hacerme el milagrito. No se lo mandó a decir en ninguno de esos términos, sino con seguridad. Le dijo, Señor, yo sé que tú eres más grande que todas las cosas, y yo te vengo a pedir a ti con todo mi corazón por mi siervo. Y sabes, Señor, tal vez vas a encontrar en mi casa cosas desagradables, pero yo te pido que tú envíes, que tú digas esa palabra, y mi siervo será sanado. Y entonces le dice, porque yo sé que así como tú tienes autoridad, yo también tengo autoridad. Mira, yo tengo una autoridad terrenal, y en esa autoridad terrenal yo he aprendido que si yo le digo a uno, ve, ese va, y si le digo a otro, ven, ese viene, y si le digo al siervo que lo haga, lo hace. Y si eso hago yo con una autoridad terrenal, ¿cuánto más no podrás hacer tú, que tienes una autoridad mayor que la mía? Eso es lo que le está diciendo. Y entonces Jesús se maravilló y dice que volviéndose a la gente que lo seguía, más seguramente era una multitud grande, le dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados, es decir, los amigos, y seguramente los ancianos, porque acuérdense que él envió dos grupos, los ancianos en primer lugar y luego los amigos. Y Jesús, sus discípulos y las multitudes ya no fueron, porque Jesús, viendo la fe de aquel centurión que le envió a decir: Señor, yo solo te pido que digas esa palabra y mi siervo será sanado, pues él no fue, pero sí envió la palabra de sanidad. Esa palabra llegó. Esa palabra llegó y tocó, amado hermano, el corazón, la vida, el cuerpo de aquel siervo. Y ese siervo fue sanado, amado hermano. Ese siervo no se quedó postrado, sino que fue sanado, amado hermano. Y vemos como Dios es maravilloso, amado hermano. Dios es grande. Y precisamente en el Salmo 107, verso 20, 19 y 20 dice, Salmo 107, verso 19 dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó. Los libró de su ruina. Entonces, amado hermano, vemos cómo Jesús hace esas manifestaciones del amor de Dios de una forma poderosa. Y luego, amado hermano, vemos en el mismo capítulo, solo que en otra perspectiva, en el verso 11, lo siguiente: aconteció después que él iba a la ciudad de Naín, iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y entonces, amado hermano, aquí vemos uno de los relatos que son exclusivos, si usted me permite, del Evangelio de Lucas. Este relato no está en ninguno de los otros 3 evangelios, ni tampoco es parte de lo que nosotros conocemos como los evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir? Que son los eventos iguales, o los eventos que son narrados en 3, en 4, o por lo menos en 2 de los evangelios. Este relato es exclusivo del Evangelio de Lucas, no tiene paralelo, y eso nos deja ver que Lucas realizó una investigación exhaustiva, amado hermano, y por eso nos da mayor veracidad acerca de los acontecimientos, pues, que en él están escritos y que sirven para la edificación de nuestras vidas. Y entonces, amado hermano, aquí vemos que Jesús hace algo que, pues, le cerró la boca a mucha gente, que pues no nos asombra, porque Lucas, como lo repito, es un médico, y seguramente él entrevistó a este muchacho y a la viuda. Y empecemos por decirle que era la viuda. Entonces, por lo tanto, la viuda ya no tenía quien por ella, y al morir su hijo, pues prácticamente se quedaba desamparada.
El sostén de un hogar eran los padres, eran los padres, sí, en primer lugar, luego el esposo, luego los hijos. Recordemos que en el contexto bíblico, amado hermano, y aún hoy en día, las mujeres son un grupo vulnerable. Y en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Israel, en el tiempo que se nos narra en la Biblia, el nombre, las propiedades y todo estaban siempre del lado del varón. Y por lo tanto, amado hermano, esta viuda pues se había quedado sin su sostén, que era su esposo, y ahora se había quedado sin su hijo, por lo que ella prácticamente quedaba desamparada, olvidada, marginada, y con una gran tristeza y con un gran dolor. También nos deja ver que era una mujer que era muy apreciada, amado hermano, dentro de la ciudad de Naín, porque una gran multitud la acompañaba a ella en su momento de dificultad. Yo pienso que tal vez era como algunas de las poblaciones de nuestro país, donde las personas conocen hasta 3 o 4 de las generaciones de alguna familia y los identifican plenamente, y cuando usted pregunta por ellos, rápido los guían a ellos, ¿verdad? Porque son conocidos, tal vez porque son fundadores de la ciudad, o porque su buen trabajo, su honradez, su dignidad los ha hecho sujetos, amado hermano, de la apreciación pública de las personas. Y entonces vemos también que por un lado iba el desfile de Jesús, y por último un desfile fúnebre, desfile de muerte. Seguramente este joven pues ya no tenía signos vitales, ya había expirado, su cuerpo estaba empezando a descomponerse, por lo que decidieron llevarlo a sepultar. Y ves el rito que es sepultar a una persona. Antes no es como el de ahora, que llevan una caja, un féretro, sino que llevaban una camilla en la cual llevaban sobre esa camilla envuelto el cuerpo del joven, y este era pues depositado en una cueva, si es que tenían los recursos, o en tierra, ¿verdad? Se depositaba en la tierra, y ahí pues se dejaba el cuerpo. Entonces, amado hermano, esta situación ya había llegado a ese límite en el que se había decidido que tenían que sepultar al joven, porque ya no tenía vida dentro de sí. Lucas ha investigado este hecho. Y Jesús, cuando vio a la viuda, se compadeció de ella. Aquí no dice que hayan dialogado, ¿no? Aquí no se deja constancia de que Jesús le haya preguntado a la viuda: ¿es tu hijo único? ¿Cómo se llamaba? ¿A qué se dedican? ¿Dónde viven? ¿Qué haces para vivir? No hay absolutamente nada de esas posibles preguntas que hubieran surgido en ese diálogo, de que murió tu hijo, qué edad tenía tu hijo. No se nos deja ver absolutamente nada de eso. Solo dice que Jesús la vio y se compadeció de ella. Hubo un diálogo ahí sin palabras, un diálogo de corazón a corazón. Y vemos pues que hay varios pasajes en los evangelios, mejor dicho, que nos dejan ver que Jesús conoce claramente nuestros pensamientos, conoce también las intenciones de nuestro corazón, amor. No hay forma de engañar a Jesús. Si usted quisiera utilizar ese término, no hay forma de engañar a Jesús, no hay forma de burlarse de él.
Nosotros no le podemos decir a Jesús unas palabras con nuestra boca y otras con nuestro corazón, porque Él conoce exactamente qué es lo que nosotros estamos pensando y diciendo. Y entonces, hermano, cuando yo leo este pasaje, viene a mi memoria lo que en Isaías capítulo 54 dice Jesús, dice Dios en persona se lo dice a Israel, me dice, como viuda, como una mujer viuda, ha sido abandonada, pero he aquí yo soy tu marido, he aquí tu hacedor es tu marido, y yo soy el que te voy a sustentar. Y aquí se manifiesta esa verdad de Dios en Jesucristo. Y cuando el Señor ve a esta viuda, a esta mujer que estaba triste, que estaba desolada, que estaba angustiada, le dice: no llores, no llores. Y el Señor detiene aquel desfile fúnebre y le habla al que está ya muerto. Y cuando la palabra de Jesús, cuando Jesús pronuncia sus palabras, hermano, es como que sopla vida una vez más, como Dios lo hizo sobre aquel hombre cuando lo formó en Génesis. Y dice que Él sopló sobre aquel barro, sobre aquel lodo, y aquel lodo se convirtió en un ser viviente. Porque Jesús mismo dice en el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 10, que Él ha venido para dar vida, y vida en abundancia. Y aquí cuando Jesús habla, cuando Jesús pronuncia esa palabra que creó todas las cosas, hermano, como dice el libro de Hebreos, el muerto aquel se levanta de su lecho y vive, y se lo da a su madre. Y ahora, amado hermano, aplicándolo a nuestra realidad, a nuestro entorno, a usted que tal vez está ahí con un familiar en un intensivo, donde pues, tal vez está su ser querido, su amigo, su conocido, conectado a una máquina, a un respirador, y donde los médicos pues ya han platicado en varias oportunidades diciéndole que es oportuno que se desconecte que el equipo, porque pues no va a vivir. O tal vez usted está viendo consumirse a su familiar al lado de una cama en un hospital o en su casa, donde los médicos le dijeron: lléveselo, porque nosotros ya no podemos hacer nada por él, y atiéndalo y dele alegría y acompáñelo para que usted pueda despedirse de él. Y está usted viendo desfilar ante sí un desfile fúnebre, hermano. Usted está presenciando, mejor dicho, un desfile fúnebre, porque la vida de su familiar, de su ser querido, no sé, tal vez su esposa, sus hijos, un sobrino, un padre, una madre, un abuelo, una tío, no sé, alguien al que usted quiere, se le está yendo la vida. Y usted está angustiado, y usted ya no pronuncia palabra, porque pues se agotó, ¿no? Se ha agotado emocionalmente, se ha agotado espiritualmente, y se ha agotado físicamente, porque tal vez usted pasa las noches en vela cuidándolo, atendiéndolo, o tal vez ya no duerme tranquilo porque usted considera que tal vez ya no va a despertar ese ser querido, y usted quiere estar ahí a la par de él para decirle adiós. Es un momento complicado, un momento difícil, hermano, pero déjeme decirle que Jesús
Aunque nosotros ya no podemos pronunciar palabras porque tal vez estamos cansados, agotados. Tal vez hasta sin fe. Tal vez amargados y frustrados, amado hermano, porque hemos orado. Tal vez usted le diría a Jesús lo mismo que Lucas, que en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, Pedro le dijo a él, le dijo: Señor, nosotros hemos estado pescando toda la noche y no ha pasado nada. Tal vez usted le diría a Jesús: Señor, nosotros hemos estado orando ya mucho tiempo por nuestro familiar y nada ha pasado. Ya vinieron los ancianos, ya vino el pastor, ya vino el apóstol, ya vino el profeta, ya vinieron los grupos de oración, ya hicimos discipulado, aquí ya hicimos hasta culto en la casa y no hemos visto mejoría en él. Estamos cansados ya, Señor. Por eso ya ni pronuncio palabra, mejor no oro, solo cierro los ojos y espero. Pero Jesús escucha el corazón. Y así como aquella viuda, mano a mano, que no hay palabra escrita del diálogo que ellos tuvieron, sino una palabra que dice: no llores. Que automáticamente, amado hermano, me conduce a mí a lo que en Apocalipsis se dice, que Él no ha recogido todas y cada una de nuestras lágrimas, su redoma, y que en el lugar donde nosotros vamos a estar con Él por la eternidad no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Es como que le dijera a esta viuda: te voy a dar un adelanto. Te voy a mostrar de lo que soy capaz y te voy a dar un adelanto de lo que tú vas a vivir allá conmigo por la eternidad. Porque tú estás viendo mi cuerpo físico, pero cuando veas mi cuerpo glorioso, te vas a quedar sin palabras. Y hoy quisiera que, amados hermanos, oremos. Oremos por todos los que están enfermos. Yo sé que hay gente enferma en nuestra familia. Tal vez mamá, papá, un hermano, esposo, dependiendo si usted es hermana, pues seguramente su esposo, o si usted es hermano, tal vez su esposa está enferma, tal vez uno de sus hijos está enfermo, sobrino, familiar. Nosotros en esta congregación, amado hermano, tenemos muchos hermanos nuestros que están enfermos. Gente que está siendo tratada muy mal por parte de la enfermedad. Y tenemos ahí matrimonios donde están pasando cosas difíciles, amado hermano. Pero quiero pedirle que oremos. Y que pongamos delante del Señor a las personas que están enfermas, para pedirle, al igual que el centurión, que Él haga un milagro, al igual que lo hizo con esta viuda, levantar de ese lecho de muerte al enfermo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias en esta noche por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque tú siempre nos consuelas, nos alientas, nos exhortas, nos animas. Porque siempre estás ahí con nosotros, porque tu diestra no nos deja caer, sino que nos sostiene. Señor, gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Esta oportunidad, Señor, queremos traer delante de ti a todos los que están enfermos. Los queremos poner delante de ti, Señor, a tus pies. Tu palabra nos deja ver que a muchos nos sanaste con tu sombra,
con el pasar del borde de tu manto, Señor. Algunos tocando el borde de tu manto fueron sanos, otros recibieron un toque tuyo, otros una palabra tuya y fueron sanados. Hoy, Señor, traemos delante de ti a los diabéticos, a los que tienen cáncer, a los que tienen problemas cardíacos, problemas respiratorios, problemas renales, problemas auditivos, problemas en los ojos, problemas en el cerebro, problemas nerviosos, problemas en los músculos, problemas en los huesos, problemas, Padre, en algunos órganos que se han secado, que están muertos, que necesitan un trasplante, una regeneración, y que eso no es posible por la cantidad de dinero que se necesita, porque hay que irse a otro país o porque hay que tener una lista de espera que es muy extensa, Señor, y ver compatibilidad del donante, del que lo va a recibir, para ver si es factible poder hacer esa operación, Señor. Algunos ya están esperando solo el momento de partir, otros que están en el hospital, otros están en el intensivo, otros están en sus hogares, Señor. Hay personas que tienen problemas en su sangre, Señor. Otros que tienen problemas que no ven, que no oyen, que son cojos, que son ciegos, que son mancos. Hay otros que tienen problemas en su espíritu, en su alma. Hoy te queremos pedir, Señor, por todos y cada uno de ellos, y los ponemos delante de ti, Padre, para que así como lo operaste en el caso del centurión, nosotros en esta noche, Señor, reconocemos que solo tú eres el Señor, que solo tú eres Dios, que solo tú tienes el poder, la autoridad que tú tomaste, Señor, al morir en la cruz, al vencer en la cruz, al morir y resucitar. Tú venciste sobre la muerte y sobre el diablo y sobre todo principado y potestad, y lo exhibiste públicamente y triunfaste sobre ellos, y tú arrebataste las llaves al que tenía en sus manos, Señor, esa autoridad de la vida y de la muerte, Señor, y ahora la tienes tú. Hoy queremos pedirte, Señor, para que tú operes, Padre bendito, un milagro de salud y sanidad divina en la vida de todos y cada uno de aquellos hombres y mujeres, amigos, seres queridos, familiares que estamos poniendo delante de ti, Señor, suplicándote por su sanidad. Por tus llagas nosotros hemos sido sanados. Padre, hoy te rogamos con todo nuestro corazón para que tú operes sanidad en el cuerpo, en el alma, en el espíritu de las personas, para aquellos que están deseando morir, Señor, que han sido atacados fuertemente por la depresión, por la tristeza, por la amargura, por la frustración, Señor, para que tú te glorifiques hoy, Señor, trayendo sanidad. Te rogamos, oh Señor, en el nombre de Jesús, aun cuando hayan sido ya desahuciados, Señor, cuando los especialistas, los médicos ya no dan esperanza, Señor, ya no dan alguna posibilidad alguna para nuestro familiar, nuestro ser querido, nuestro amigo, Señor, nuestro conocido. Hoy te rogamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, trae sanidad sobre ellos. Levántalos de ese lecho de muerte, Señor. Toca tú ese féretro, detén tú ese desfile de muerte, ese desfile mortuorio que está enfilándose delante de nuestra vista, Señor, llevándose la vida de nuestro familiar, ser querido, amigo, conocido. Deténlo, Señor, y levanta de ese momento doloroso, triste, confuso, Señor, a nuestros seres queridos. Dale vida. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Te lo rogamos, Señor. También te rogamos por situaciones económicas, financieras, de trabajo y demás que tu pueblo tiene, Señor, que en este día necesitan también tu intervención divina, por favor, Señor. Libra a los endeudados, Señor. Por favor, rompe, desbarata, desmenuza esas ataduras, Señor. También desmenuza, desbarata, acaba con toda persecución que se está levantando en contra de las empresas, Señor, en contra, Señor, de los contribuyentes, en contra
de entidades que tratan de hacer las cosas bien, pero que seguramente les faltan algunas cosas y que necesitamos, Señor, tu ayuda, tu liberación, Padre, para que no sea puesto bajo el yugo opresor nuestra vida, Señor, y se nos lleve lejos de ti, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amados hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en su programa de Mi Alma Tiene Sed. Espero que estos estudios sigan siendo de bendición para su vida, que usted los pueda compartir, que usted los pueda profundizar y que el Señor lo permite, en una próxima oportunidad volveremos a abordar estos temas. Mientras tanto, que Dios le bendiga y que Dios le conceda la sanidad total a todo aquel por el cual usted está orando, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.